Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema bastante controvertido que suele dar pie a un montón de discusiones, pero que creo que es importante comentar para que te haga reflexionar sobre el mismo y tú mismo saques tus propias conclusiones. Y es el tema del volumen de entrenamiento. ¿Qué cantidad de trabajo necesitamos hacer? ¿Cuántas series debemos acumular de cara a maximizar la hipertrofia? La respuesta corta es que no hay una respuesta. La respuesta larga es la que voy a intentar darte en los próximos minutos, así que vamos a ello. Vamos a comentar este tema a partir de dos casos muy dispares. El de un principiante, que ojo, no tiene por qué ser necesariamente una persona que lleva poco tiempo entrenando, podría ser perfectamente el caso de muchísimas personas que llevan entrenando mucho tiempo pero haciendo las cosas mal y por tanto están aún muy lejos de alcanzar su máximo potencial en cuanto a rendimiento y masa muscular se refiere. Y por otro lado tenemos el caso de un avanzado, una persona que lleva ya muchos años entrenando, pero encima entrenando bien, preocupándose por cada pequeño detalle, puliendo todos aquellos detalles que van a tener un impacto sobre su progreso, ¿vale? Es una persona que lleva mucho tiempo asegurándose de que todo lo que hace tiene un sentido y además que está perfectamente planteado. Ambas personas obviamente van a contabilizar el trabajo que hacen en series, o sea, ambas personas pueden plantearse cuántas series hacen en un entrenamiento a lo largo de una semana, para cada grupo muscular, etcétera, etcétera. Sin embargo, como veremos a continuación, las series de un principiante, las series de un avanzado no tienen nada que ver y por tanto el estímulo por serie que va a ser capaz de conseguir un principiante con respecto a un avanzado va a ser muy diferente. En primer lugar, hablemos de la selección de ejercicios y su correspondiente adaptación. Imaginemos que esta persona simplemente se ha puesto a hacer los ejercicios que hace en su rutina porque se lo mandó su monitor, porque se lo aconsejó un amigo o porque los ha visto en YouTube, pero en ningún momento se ha preocupado por analizar si realmente esos ejercicios son los más convenientes para él. Imaginemos que esta persona está convencida de que lo que tiene que hacer para que le crezcan las piernas es una sentadilla con barra alta y sin embargo, por sus características morfológicas, por sus palancas, la sentadilla trasera, aunque sea con barra alta, trabaja de todo menos sus cuádriceps, ¿no? Sin embargo, imaginemos que esta persona sí que es muy conocedora de su cuerpo, ha probado multitud de ejercicios y sabe que, por ejemplo, una sentadilla con safety bar es la mejor variante de sentadilla libre para trabajar sus cuádriceps. Sabe que la mejor variante de sentadilla en máquina también para trabajar sus cuádriceps es una sentadilla pendular y sabe además qué modelos de prensa, de qué marcas en concreto son las mejores de cara a trabajar sus cuádriceps, ¿vale? A consecuencia de sus palancas y demás. Esta persona, a lo largo del tiempo, a lo largo de las semanas y meses, en todos sus entrenamientos incluye estos ejercicios que ha analizado muy bien y sobre los que tiene plena certeza que va a ser capaz de sacarles el máximo provecho. Sin embargo, esta persona, los ejercicios que está haciendo, en este ejemplo hablo de las piernas, le están proporcionando a lo mejor la mitad de estímulo de lo que a esta persona le proporcionan. Entonces, aquí ya tenemos algo muy a tener en cuenta y es que a igualdad de número de series, imaginemos que todo es igual, esfuerzo, cercanía al fallo, técnica y demás. El simple hecho de que esta persona tenga una selección de ejercicios mucho más acertada, eso le va a permitir que por cada serie que haga sea capaz de estimular mucho mejor la musculatura objetivo que esta otra. Por tanto, ya tenemos una diferencia importante. Una serie de trabajo de esta persona va a ser muy distinta a la de esta, simplemente por esa selección o adaptación de los ejercicios. Obviamente aquí estoy hablando de extremos, ¿vale? La mayoría de los mortales estaríamos en rangos intermedios, pero bueno, lo que quiero tratar de hacerte ver es que la selección de ejercicios y su adaptación, es decir, el hecho de que podamos a lo mejor mejorar un poco el perfil de resistencia añadiendo bandas y demás, todo eso va a hacer que el estímulo por serie, por cada unidad de trabajo, sea mejor. Cuanto más pulida tengamos nuestra selección de ejercicios, mayor estímulo vamos a ser capaces de obtener por unidad de trabajo. Este es el primer punto. Vamos al siguiente. Vamos a hablar de la calidad técnica. Me voy a saltar este de momento. Con calidad técnica nos referimos a la ejecución, a cómo ejecutamos el ejercicio.
Imaginemos que el caso de esta persona nunca se ha preocupado por grabarse en sus entrenamientos, pasa más tiempo viendo canales en donde hacen retos de no sé cuántos miles de calorías que viendo tutoriales reales sobre ejercicios, aprendiendo a ejecutarlos correctamente, y por tanto lleva muchísimo tiempo entrenando, pero nunca se ha molestado lo más mínimo por mejorar su técnica de ejecución y por tanto por mejorar ese estímulo que puede conseguir repetición tras repetición al hacer un movimiento. Sin embargo, esa persona, la persona avanzada, lleva años grabándose, y no para compartir luego los vídeos en su Instagram, sino para analizar su técnica, para comparar cómo esta va evolucionando a lo largo del tiempo, para también ponerla en contexto con otros vídeos tutoriales u otros atletas que tiene como referencia de cara a corregir sus fallos. Toma nota en su diario de qué aspectos tiene que ir mejorando, y gracias a este proceso, a lo largo de los años, es capaz de ejecutar todos los movimientos de su rutina con una calidad técnica increíble. Aparte de eso, esta persona mantiene un perfecto control de las excéntricas. No usa la inercia, ni el rebote, ni nada por el estilo de cara a esos cambios de dirección entre la excéntrica y la concéntrica. Es decir, que a lo largo de todo el rango de recorrido es la musculatura objetivo la que está haciendo todo el esfuerzo, ¿vale? O por lo menos la que se está llevando la mayor parte del esfuerzo. Sin embargo, esta persona deja caer la barra o deja caer el peso a una velocidad tremenda en las excéntricas, por tanto, ese esfuerzo excéntrico apenas existe. Luego, además, la primera parte de la concéntrica la hace a costa de ese rebote, de esa inercia o de ese reflejo miotático, y por tanto, no solamente no está siendo capaz de sacarle el mismo provecho a cada repetición por cómo está dirigiendo la carga en el espacio, por cómo está manteniendo sus distintos segmentos corporales, sino también por la falta de control que tiene sobre ese peso que está desplazando. Entonces aquí ya tenemos otro punto que puede marcar una diferencia abismal en el estímulo que es capaz de sacarle esta persona a cada una de sus repeticiones respecto a esta. Punto número 3, la capacidad de esfuerzo. Otro punto súper importante a tener en cuenta. El principiante nunca se ha planteado si realmente se está esforzando tanto como debería. Incluso tampoco ha intentado a lo largo del tiempo mejorar esa capacidad de esfuerzo, ese umbral de tolerancia a la incomodidad y demás, y por tanto sigue manteniendo el mismo esfuerzo en sus series que mantenía cuando llevaba poco tiempo entrenando. Tampoco tiene otras referencias porque quizás a lo mejor en su gimnasio no se junta con personas como ella, ¿vale? Que están más o menos en el mismo nivel, y por tanto presupone que está entrenando duro, pero realmente su capacidad física está muy lejos del punto al que realmente se llevan sus series. Sin embargo, esta persona avanzada es capaz de empujarse hasta el límite de sus capacidades físicas. A lo largo de los años ha aprendido a exprimir cada vez más ese esfuerzo, y ese umbral ha ido elevándose poquito a poco, de modo y forma que desde el punto de vista de la intensidad es capaz de aplicar un nivel altísimo en sus series, y por tanto un RIR 1 o un RIR 0, es decir, una repetición en recámara o 0 repeticiones en recámara de esta persona avanzada se ven muy distintas a lo que se ve a este principiante. Entonces, si nosotros sabemos que de cara al desarrollo de la hipertrofia, al aumento de la masa muscular, son las últimas repeticiones de una serie las más cercanas al fallo, las verdaderamente estimulantes, esta persona va a ser capaz, serie por serie, ¿vale? Aunque no aplique esfuerzos máximos, aunque no se lleve al verdadero límite, pero sí que es cierto que va a ser capaz de acercarse muchísimo más a esos esfuerzos máximos de lo que sería capaz esta persona. Es decir, lo que para ella es un RIR 0 o un RIR 1, para esta persona realmente podría ser a lo mejor un RIR 5, un RIR 6 o más. Entonces, partiendo de esa base, a igualdad de esfuerzo percibido, esta persona va a ser capaz de exprimir mucho más sus series en relación a esta. Por tanto, aquí tenemos otro punto que hace que el estímulo serie por serie sea muy distinto entre estas dos personas. Y vamos con otro punto también fundamental, que es el tema del fallo técnico respecto al fallo muscular. Antes hemos hablado de la calidad técnica, ¿vale? Y este punto tiene mucha relación, pero aquí vamos a hacer más bien referencia a esa calidad técnica cuando nos acercamos al fallo, cuando estamos aplicando altísimos grados de esfuerzo. El fallo técnico es básicamente el punto en la serie en el que por el esfuerzo aplicado la técnica empieza a degradarse, ¿vale? Es decir, imaginemos que en una sentadilla nuestra espalda se empieza a doblar, o en un peso muerto, que en un press de banca
técnica somos incapaces de estabilizar los húmeros y los codos se nos abren o se nos levanta el culo, etcétera, 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 ¿no? Eso sería el fallo técnico. Y el fallo muscular es el punto en el que nosotros somos incapaces de seguir generando fuerza con cierta musculatura, ¿vale? Imaginemos que estamos haciendo una prensa de piernas y que sacamos una repetición tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, hasta que estamos ya súper cerca del fallo, de modo y forma que sale una repetición cámara lenta, bajamos la carga y volvemos a intentar sacar otra, pero en cambio en esa otra, por mucho que empujamos, parece que estamos haciendo fuerza contra una pared, nuestras piernas se quedan secas y la plataforma se nos viene encima, ¿vale? Eso sería el fallo muscular. ¿Por qué? Porque ahí lo que nos ha impedido seguir avanzando en la serie ha sido la incapacidad de seguir aplicando fuerza o generando la fuerza necesaria para vencer esa resistencia de ciertos músculos. ¿Qué es lo que pasa con estos dos aspectos? El principiante realmente va a ver cómo su fallo técnico va a llegar muchísimo antes que el fallo muscular. Es decir, en el momento en que esta persona empiece a aplicar un grado de esfuerzo mayor y mayor y mayor y mayor y mayor a lo largo de una serie, la técnica se va a degradar. Va a llegar un punto en el que la serie va a tener que parar por la sencilla razón de que su técnica se ha ido al garete, literalmente. Ya la técnica se ha ido a donde no debía irse y como consecuencia, si continúa sacando alguna repetición más, el riesgo que tiene de lesionarse es bastante alto y por tanto tiene que parar. Sin embargo, a lo mejor la musculatura objetivo aún está lejos del fallo. Es decir, a lo mejor lo que le ha ocurrido es que es incapaz de estabilizar correctamente su cuerpo, o no está respirando correctamente bien, o no está generando la tensión suficiente, y eso ha dado pie a que su técnica falle y que tenga que detener la serie. Pero sin embargo, a lo mejor, imagínate que se trata de una sentadilla o un remo, lo que sea, a lo mejor su espalda o a lo mejor sus piernas aún serían capaces de tolerar más repeticiones, pero como lo que ha fallado es esa estabilidad a nivel global o esa respiración o lo que sea, pues su serie se ha detenido, ¿vale? Pero sin embargo, en esta persona, en el avanzado, el fallo técnico y el fallo muscular están más o menos a la par, o es más, el fallo técnico no tiene nunca lugar y lo que de verdad ocurre es un fallo muscular. Es decir, si esta persona detiene la serie, aunque sea un ejercicio que a nivel técnico sea muy complejo, como cualquiera de los que comentaba antes, cuando detenga la serie no va a ser porque su técnica se haya degradado, va a ser porque esa musculatura es incapaz de seguir generando fuerza. Obviamente estos factores van a depender muchísimo del ejercicio en cuestión, porque obviamente que se produzca el fallo técnico en una sentadilla a altos grados de esfuerzo es mucho más fácil que lo hagan en una prensa. Pero es que incluso aunque sean ejercicios más ligeros, en ejercicios en máquina y demás, ese fallo técnico sigue teniendo lugar, ¿vale? A lo mejor no corremos el mismo riesgo de lesión. Sí que es cierto, en el caso de personas menos experimentadas, vemos como por ejemplo en un ejercicio como puede ser la prensa, las excéntricas dejan de controlarse igual de bien, el rango de recorrido se empieza a cortar y eso es un fallo técnico. A lo mejor su técnica, a lo mejor su riesgo de lesión no aumenta por eso, que probablemente también lo haga, ¿no? Pero no de forma tan clara como una sentadilla. Pero sí que es cierto que la técnica se ha degradado, porque en el momento en que dejas de controlar bien las excéntricas, recortas el rango de recorrido y demás, entre otras muchas cosas, eso es que tu técnica falla. Sin embargo, en el caso de la persona avanzada, eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir en un ejercicio como una prensa, pero tampoco va a ocurrir en un ejercicio multiarticular, en un ejercicio con peso libre, y por tanto, aquí tenemos otra razón de peso muy importante por la cual el estímulo que va a ser capaz de sacar esta persona a cada serie va a ser muy distinto al que va a sacar esta otra. Bueno, y estos son 4 factores que he comentado simplemente para que sirvan como ejemplo, ¿vale? A la hora de entender por qué no podemos contabilizar igual las series que hace una persona con más experiencia a las de una persona que tiene menos experiencia, ¿vale? Pero realmente podría haber muchas más cosas que condicionen también ese estímulo que es capaz de exprimir cada una de estas dos personas. A modo de resumen, yo lo que te recomiendo es que la próxima vez que te plantees que una persona entrena con más volumen, con menos volumen, que en lugar de pensar en eso,
analices si realmente esas personas que, entre comillas, entrenan con un volumen bajo, realmente están entrenando con un bajo estímulo también. Porque si te fijas, muchas veces esas personas, además, las que han logrado grandes resultados entrenando de esa manera, son personas capaces de exprimir al máximo cada una de las series que hacen, desde el punto de vista de la técnica, desde el punto de vista de la selección de ejercicios, desde el punto de vista del esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, no se pueden hacer siempre esas comparativas, hay que entender un poco el contexto. Para terminar, te voy a comentar algo que he dicho un montón de veces, y es que lo que sobre el papel son simplemente números, ¿vale? Lo que son simplemente cantidad de series, cuando se ponen en práctica puede haber una diferencia de la noche a la mañana, puede haber una diferencia abismal. Y realmente es ahí donde está la clave, en el cómo y no en el cuánto. De hecho, el cuánto va a depender de lo primero, del cómo. Así que eso es todo lo que quería comentarte aquí. Espero que te haya gustado. Más importante aún, espero que te haya servido de ayuda. Cualquier comentario es más que bienvenido. Y bueno, recuerda que en los links de abajo tienes varias cosas que puede ofrecerte, pero sobre todo el primer link de todos te va a permitir acceder a cientos de horas de contenido audiovisual sobre técnica, programación, nutrición, fisioterapia, etcétera, etcétera. Así que antes de salir de aquí, échale un vistazo, porque la verdad que puede ayudarte un montón a disparar tus progresos y a mejorar como nunca lo habías hecho. Gracias por estar ahí, no olvides darle manita arriba, suscribirte y nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo.